Hoy día- El día de hoy vamos a hablar acerca de la temperatura como constante vital. Como siempre lo hemos hecho, vamos a hablar también las generalidades de la misma, fisiología, fisiopatología, que es el caso de la fiebre. Y bueno, comenzamos. La temperatura corporal se va a definir como el equilibrio entre la cantidad de calor producida por el cuerpo y la cantidad de calor perdida por el mismo, ¿no? ¿Verdad? Ese equilibrio calórico justamente va a ser el que va a mantener la homeostasis de nuestro cuerpo en cuanto a las funciones metabólicas que cumpla. El principal órgano rector que va a dar la termorregulación a nuestro cuerpo es el hipotálamo. Este va a recibir información de los receptores que tienen en los grandes vasos, en las vísceras abdominales, médula espinal y de la sangre que perfunda el hipotálamo. Entonces, de esa manera va a poder reaccionar ante el estímulo de frío o de calor para poder regularlo, tal como lo hace pues un, un termostato. No sé si ustedes habrán escuchado los termostatos, casi en Sudamérica no los tenemos, pero en lugares donde hay mucho frío suelen utilizarlo y son aparatitos que se encargan de medir la temperatura en la casa o en alguna oficina o algún lugar y van a pretender pues calentarlo si está muy frío o enfriarlo si está muy caliente. Entonces, asimismo es la función del termostato, que en nuestro cuerpo es el hipotálamo. Bien, nuestro cuerpo va a tener mecanismos fisiológicos y conductuales para la regulación de la temperatura. En el caso de la pérdida de calor, va a estar representada por el hipotálamo anterior, quien es el que va a perder calor, y el hipotálamo posterior, que es el que va a controlar, en cuyo caso, la producción de calor. Bien, vamos a continuar. El hipotálamo anterior va a percibir el estímulo de calor y esto va a hacer que reaccione intentando disminuir la temperatura corporal. ¿Cuáles mecanismos va a tener que utilizar? Pues bien, va a utilizar la sudoración, que por ello es que justamente cuando tenemos mucho calor empezamos a sudar y de esa manera pues el cuerpo se va a enfriar porque está liberando agua en la piel y nos vamos a enfriar. Esto también se va a ver explícito en la vasodilatación, o sea, en la dilatación de los vasos sanguíneos, que de esa manera va a llegar mucha más sangre, y eso se representa mucho cuando nos ponemos rojitos, ¿no? Las mejillas se ponen rojitas y eso indica que estamos vasodilatados cuando tenemos calor y también va a propiciar la inhibición de la producción de calor en el hipotálamo posterior, para que de esa manera el cuerpo se enfríe. En el caso de cuando hay una percepción de temperatura inferior, tenemos al hipotálamo posterior, quien va a percibir esta temperatura, esta baja temperatura, y lo que va a hacer es que va a aumentar la temperatura corporal mediante mecanismos de conservación de calor, tales como la vasoconstricción, que es el estrechamiento de los vasos sanguíneos, la contracción muscular, que es el típico tiriteo o que empieza a temblar, y de esa manera, al estimular los músculos a temblar, se va a generar, pues, obviamente, más calor en el cuerpo y de esa manera nos calentamos. Ahora, ya hablamos de las formas en que perdemos calor. Vamos a hablar ahora sobre la producción de calor. ¿Cómo se produce calor en nuestro cuerpo? Bueno, tenemos el estímulo metabólico, ¿no? Las reacciones químicas que van a suceder en nuestro cuerpo tienen mucho que ver con la generación de energía. ¿Y cómo generamos energía? Obviamente, pues consumiendo alimentos, comiendo y ese intercambio de nutrientes, azúcares y demás va a generar energía y eso va a generar calor. Entonces el calor está considerado como un subproducto del metabolismo.
Algo además están las hormonas, ¿no? En este caso las hormonas tiroideas, que justamente tienen la labor de aumentar el metabolismo. Por eso es que en aquellas personas que son hipotiroideas, o sea, aquellas que tienen bajos niveles de tiroides, tienden a tener un metabolismo lento y por eso son personas más gorditas cuando tienen baja tiroides. De esa manera se justifica, ¿no? ¿Verdad? Aparte de eso, la noradrenalina y adrenalina, cuando tenemos algún estímulo como el estrés, el miedo o sensación de peligro, estas van a aumentar y van a aumentar obviamente la temperatura corporal. Por eso es que cuando estamos estresados, a veces sentimos como que la cara se pone más caliente o las orejas se ponen más calientes, porque es justamente esa la función de esas hormonas, ponernos en alerta y poder hacer algo, ¿no? La testosterona también está determinada como una hormona que produce calor y también el ejercicio físico, obviamente, porque si estoy haciendo ejercicio, me estoy moviendo más, mis músculos necesitan más sangre, más oxígeno y de esa manera se produce más calor. Para perder calor también existen 4 procesos físicos que nos pueden ayudar a perder más rápido calor. Entre esos está la conducción, convección, radiación y evaporización. En el caso de la radiación es la transferencia de calor desde la superficie de un objeto hacia la superficie de otro sin tener contacto directo. Tal como está en la imagen, si yo estoy cerca de una fuente calorífera como una fogata, obviamente yo voy a sentir más calor porque esta está radiando hacia mí. Esta está irradiando hacia mí. Bueno, entonces esa es la manera de perder, ¿no? Igual que la luz del sol a mí me calienta y eso es una forma de yo sentir más calor, ¿verdad? Si yo tengo fiebre, yo voy a irradiar calor y voy a perder calor de esa manera. El siguiente ejemplo es justamente el de las termocunas o cunas radiantes, donde los bebés, obviamente porque no pueden tener la capacidad de termorregular por su edad, ellos son colocados en estos aparatos que ustedes ven aquí. En esta parrillita que se ve aquí arriba, esta es la que va a irradiar calor y que va a mantener al neonato calientito para que no llegue a tener hipotermia. Esa es una forma de pérdida de calor por radiación. Más del 85% del área de la superficie del cuerpo humano irradia calor al ambiente. Entonces es una forma muy importante de perder calor. Y el cuerpo absorbe el calor del ambiente mediante la radiación, ¿no? Entonces un niño que recién se baña, obviamente va a perder calor si es que no se le coloca una toallita. Los pies de los neonatos son muy, muy, muy delicados para perder calor. Por eso es que les colocamos escarpines, que guantecitos, que el gorro, etcétera. Y cuando nosotros tenemos frío, por lo general tomamos esta postura fetal para no perder calor, ¿no? ¿Verdad? Otra forma de pérdida de calor es la conducción. La conducción es la transferencia de calor de un objeto a otro con contacto directo, ¿ya? Esto típico cuando yo coloco un vaso de agua con hielo, yo cojo con mi mano y mi mano que estaba caliente, al topar el vaso con agua fría, mi mano se va a enfriar. Si yo coloco un bebé desnudo en una placa de metálica fría, el niño va a perder calor por conducción porque está tocando algo que está más frío que su cuerpo. Entonces, esa manera siempre tiene que haber o el contacto directo entre algo menos caliente con algo más caliente y va a perder el que tenga mayor calor, pues, ¿no? Si está más frío y yo estoy caliente, yo voy a perder calor por conducción. Y si yo estoy fría y me asomo a algo caliente, yo voy a perder calor y yo voy a ganar calor por la placa caliente en la que tengo contacto. Pero si la temperatura de ambos objetos es igual, la conducción cesa. Una manera de perder calor por conducción es cuando nos bañamos o cuando sometemos a algún paciente que tiene fiebre a bañarlo con agua tibia o colocamos compresas frías en las axilas, en cuello, en frente, en ingle, abdomen para de esa manera ayudarle a perder calor por la fiebre que tenga.
Algo interesante es que la temperatura a la que yo coloque para poder bajar la fiebre no va a ser algo muy frío, ¿no? Sino que tiene que ser algo templado o tibio, porque de esa manera el cuerpo reacciona a lo contrario. Obviamente, si alguien con fiebre, lo baño con agua caliente, la reacción no va a ser buena. Si yo la baño con agua fría, el cuerpo va a pensar, ah, tiene frío, calentemos el cuerpo. Y eso no es lo que queremos porque tiene fiebre. Entonces, lo mejor es que sea un agua templada o un agua tibia para que el cuerpo pueda enfriarse por su termorregulación normal del hipotálamo, ¿no? ¿Verdad? En el caso de la convección es cuando nos sometemos a corrientes de aire, o sea, a transferencia de calor por el movimiento del aire. Estas corrientes de aire alejan el aire caliente. Típico ventilador, ¿no? Que tenemos calor y lo prendemos y ese aire nos enfría. Entonces, obviamente, la convección es una forma de pérdida de calor y es por el movimiento del aire al cual estamos sujetos, ¿no? La evaporación, en cambio, es la transferencia de energía calorífica cuando un líquido se transforma en gas. Es como cuando estamos sudados y llega aire y evaporamos ese sudor. Entonces, de esa manera perdemos calor, ¿ya? La respiración mismo es un vapor que uno bota y de esa manera enfriamos. Entonces, al día se evaporan entre 900 y 600 mililitros de agua por medio de la piel y los pulmones, ¿no? Que es una forma válida de perder calor. ¿Por qué será que en los niños, cuando tienen fiebre, las áreas como manos y pies y orejas se ponen súper calientes? Tú puedes sentir el cuerpo del niño frío, pero le tocas las manos, los pies y las orejas cuando tiene fiebre y están súper calientes. Es porque justamente son áreas donde ellos tienen mayor cantidad de vasos sanguíneos y por eso se calientan más en la fiebre. ¿Qué puede afectar la temperatura corporal? Obviamente la edad porque justamente los niños, los recién nacidos, los neonatos, al venir a este mundo vienen nuevecitos de paquete y ellos vienen con un metabolismo súper aumentado, ya que tienen que adaptarse a un medio externo que les era desconocido. Ellos ya tienen que empezar a termorregular, no tienen las defensas suficientes, su sistema inmunológico está inmaduro, tienen que volver a aprender, incluso el cerebro tiene que aprender tantas cosas y por ello el metabolismo de ellos es muy rápido y eso hace que tengan temperaturas superiores a lo que consideraríamos normal en un adulto. En el caso del adulto mayor, el anciano, tiende a tener temperaturas inferiores a 36 grados porque al contrario del niño tiene un metabolismo mucho más lento. En el caso de las hormonas, hay una diferenciación entre hombres y mujeres. Por ejemplo, la mujer, cuando está ovulando, cuando existe mayor progesterona, tiende a haber una temperatura mayor. Por ejemplo, ella quiere hacer el método del ritmo, que justamente es verificar cuándo está ovulando. ¿Y cuando yo sé que está ovulando? Porque hace un control estricto a la misma hora todos los días de su temperatura. Y cuando ve el día en que la temperatura sube a 1 grado superior o 0,5 grados superior a los días anteriores, se considera que está ovulando. Y esto lo justifican porque dice que la progesterona se eleva en la ovulación y la progesterona eleva la temperatura. En el caso del ritmo circadiano, dice que la temperatura es mayor en ciertas horas del día y menor a ciertas horas del día. En el caso de la menor temperatura va a estar entre la 1 de la mañana a las 4 de la mañana y mayor temperatura a las 4 de la tarde. En el caso del estrés, como habíamos comentado, las hormonas, la adrenalina y noradrenalina, se elevan en condiciones de estrés y estas elevan la temperatura corporal. En cuanto al ejercicio, obviamente la demanda de oxígeno y sangre por parte de los músculos va a requerir mayor gasto calórico, mayor producción de calor y esto va a aumentar la temperatura corporal. En cuanto al entorno, pues obviamente donde vivamos, si es un ambiente caluroso, un ambiente frío, nuestra temperatura va a cambiar para poder acomodarnos y tener la homeostasis para sobrevivir en el entorno que estemos. Aquí está, ¿no? El bebé dice que pierde un 30% de energía o de calor por su cabeza, por eso es que es importante ponerle el gorrito. La temperatura de un recién nacido está entre 35,5 a 37,5. En cambio, en el de adulto mayor, la temperatura está en 36 grados por la disminución de su tasa metabólica basal.
El ejercicio aumenta el metabolismo, aumenta el calor e incluso haciendo un ejercicio intenso podríamos llegar a tener hasta 41 grados de temperatura, que no se va a considerar fiebre, sino simplemente una respuesta a lo que está pasando. En el caso de las hormonas, hay variaciones hormonales en el ciclo menstrual, la progesterona baja unas décimas la temperatura y cuando se ovula la temperatura sube por la progesterona. Y cuando ya hay cambios hormonales por la menopausia, van a haber oscilaciones de temperatura entre frío y calor, y eso va a dar la sensación de sofocos. En el ritmo circadiano, pues la temperatura corporal varía durante el día entre 0,5 a 1 grado. Les comentaba aquí las horas en que es más baja y cuando es más alta. El estrés por la adrenalina y la adrenalina que les comentaba, el entorno y bueno. ¿Cómo nosotros evaluamos o medimos la temperatura? Nosotros tenemos ciertos dispositivos que nos pueden servir para medir la temperatura. En el caso del termómetro que usábamos antes, se encontraba el termómetro de mercurio, que es un termómetro que era de vidrio y que tenía un bulbo que llevaba la información a una barra de mercurio y que este nos iba a señalar qué temperatura tenía la persona. Esto se medía en grados centígrados y también existen los en Fahrenheit, que por lo general son los que utilizan en América del Norte. Los termómetros digitales, que en cambio te van a dar una medición más exacta y que te van a dar la información a través de una pantalla. En la actualidad, el termómetro de mercurio ya no se debe utilizar por la gran toxicidad que tiene el mercurio si es que llegase a romperse. Existen los termómetros ópticos que tienen esta forma, tienen este piquito, tienen incluso unos dispositivos desechables para colocar en el oído directamente, se aplasta el botón y te da la medición en segundos. ¿Dónde podemos medir la temperatura? Pues la podemos medir a nivel oral, sublingual, a nivel rectal, a nivel axilar, a nivel de membrana timpánica, a nivel esofágica, a nivel de arteria pulmonar y a nivel de vejiga urinaria. Estas tres últimas son las que nos van a dar la medición más exacta de la temperatura central del cuerpo. Estas que ustedes ven aquí, bueno, pues esta de aquí se coloca en el estómago, puede haber, bueno, no en el estómago, sino en el esófago, y me da una medición, ¿no? Es como por medio de una sonda que lo meten y ahí me va a dar la medición de temperatura central, estas que van también a la arteria pulmonar y estas que son a nivel vesical. ¿Cómo yo puedo saber dónde voy a medir? Pues en la temperatura oral se coloca debajo de la lengua. Ahí tenemos una arteria, que es la arteria sublingual, y que es la que me va a dar la medición de la temperatura, ¿no? La temperatura rectal, que es a nivel del ano, la temperatura axilar en el hueco axilar, ¿sí? La axilar, por lo general, la normal es 36,5, oral 37, rectal 37,2 y esofágica 37,2. La axilar se le suma 0,5 luego de la medición, la oral permanece igual y la rectal se le debe restar 0,5 cuando se toma allí. Los valores normales de temperatura a nivel de recién nacido es de 36,1 a 37, lactantes 37,2, niños 37 y adultos 36,5, 37,4. ¿Cómo hacemos la valoración de la temperatura? Pues debemos tratar de que el paciente no haya venido ingiriendo absolutamente nada, y peor aún si era caliente, no venir haciendo ejercicio, no haber fumado, tener la precaución en niños pequeños, menores de 4 años, tomar la temperatura rectal u ótica, no la oral porque no controlan bien y pueden tener accidentes al morder el termómetro, y que tengamos higiene correcta y secado correcto del dispositivo que vamos a utilizar. Vamos a ver un video de cómo se mide la temperatura oral. Temperature assessment by oral route. Enter patient's room and provide privacy. Perform hand hygiene using 6 steps of hand washing and wear gloves if needed.
Introduce yourself to the patient. Verify the correct patient using two identifiers like complete name and date of birth. Explain the procedure to the patient and take consent. Assist the patient to a comfortable position that provides easy access to patient's mouth. Examine the oral cavity using a torch for cuts and lesions. Take the thermometer out of the cover. Clean it with alcohol swab, starting from bulb to stem, as bulb of unused thermometer is considered clean in comparison to stem. Ask the patient to open his mouth, then gently place the thermometer tip under the tongue in the posterior sublingual pocket as the external carotid artery perfuse this area and reflect changes in the core temperature. Ask the patient to hold the thermometer probe with his lips closed. Leave the thermometer in place until an audible signal indicates completion and patient's temperature reading appear on digital display. Remove the probe from under the patient's tongue. Clean the thermometer starting from stem to bulb, as now in use thermometer, stem is cleaner than bulb. Perform hand hygiene. Algo importante que tienen que ver es que cuando uno va a introducir el termómetro, lo debo de limpiar de la parte más limpia a la más sucia, que en este caso lo más limpio es el bulbo y lo más sucio es el cuerpo. Entonces lo limpio del bulbo hacia el cuerpo. Y cuando yo ya lo utilicé, lo voy a limpiar desde lo más limpio a lo más sucio, que en este caso va a ser desde el cuerpo hacia el bulbo. Vamos a ver cómo se mide la temperatura rectal en un bebé. The way to take a temperature at this age is to do a rectal temp. So you'll take a thermometer. Often people like to lubricate the thermometer with something like Vaseline, A&D, Aquaphor. You can see the tip of the thermometer has a metal component. You're going to want to insert that into the anus. So I turn on my thermometer. I wait for it to be ready. It's now ready. You can see there's nothing there, no numbers there, it's flashing. I pull up the baby's legs as if I were to change the baby. I insert it into the anus. I hold it there. You can tell it's not uncomfortable for the baby. Many parents are very nervous about doing it, but it's actually remarkably easy to do at this age. You hold it in there until the thermometer beeps, which can take a little bit of time. Once it beeps, then you'll remove it. ¿Sí? Entonces ahí vimos como el bebé no hay necesidad de empujarlo mucho, es solamente por encimita y sostenerlos con firmeza las piernitas para que de esa manera no pueda lesionar. La temperatura rectal ya en un adulto está contraindicada porque existe el riesgo de topar el nervio vago y que ese nervio vago haga que la persona tenga algún tipo de descompensación y se le baje la presión. Bien, vamos a ver la temperatura axilar. If you're using a community or shared thermometer, you need to apply a probe cover or sheet. You don't need a sheet if the client is using his own thermometer. Center the thermometer under the client's dry axilla. Place the client's arm across his chest with the thermometer in place. The thermometer should remain in place for the appropriate amount of time. For a non-electronic thermometer, that's 6 to 9 minutes. For an electronic thermometer, a light or sound indicates when the reading is complete. Remove the thermometer from the axilla and remove the sheath or probe cover if used. Wipe the thermometer with a tissue or alcohol swab if necessary from the least to the most contaminated end.
Read the temperature on the thermometer and return it to storage. Ok, muy bien. Ahí la precaución que hay que tener es de colocar el brazo de la persona sosteniendo el hombro contrario para que no se mueva el termómetro. Y cerciorarse de que sí esté en el hueco axilar, porque si no está, no va a haber una medición verdadera, ¿no? Bien, hay alteraciones de la temperatura corporal. Puede haber hipotermia, que como su nombre lo dice, hipo es bajo, termia, temperatura. Por lo general son temperaturas inferiores a 35 grados. Pueden ser primarias o secundarias. En el caso de una hipotermia leve, puede ser de 35 a menos de 32,5 grados centígrados, moderada de 32,5 a 28 y severa a menos 28. La hipotermia es grave porque las funciones metabólicas van a enlentecerse y puede hacer que justamente haya un fallo orgánico generalizado. En el caso de la pirexia, pues es el aumento de la temperatura por encima de las cifras consideradas normales. Esta puede ser fiebre o hipertermia. Cuando no se supera los 41 grados, porque cuando se supera los 41 grados de temperatura ya se denomina hiperpirexia. Existen también situaciones en las cuales va a haber hipertermia, como el golpe de calor, agotamiento por calor e hipertermia maligna. No es lo mismo fiebre que hipertermia. Fiebre, por lo general, está asociada a causas infecciosas y también a no infecciosas, sí. Pero la hipertermia tiene más que ver con situaciones en las que el cuerpo está incapaz de bajar ese calor, está incapaz de poder disminuir esa producción de calor. Esa incapacidad por lo general se da cuando hay golpes de calor, agotamientos por calor o hipertermias malignas. Por eso lo veremos luego. La fiebre por lo general va a sobrepasar los 38 grados centígrados y va a tener a estar acompañada de un estado de intranquilidad y quebrantamiento, malestar general, dolor del cuerpo, articulaciones, dolor ocular también. El aumento de la temperatura se puede deber a causas infecciosas o causas no infecciosas. La fiebre puede tener ciertos tipos. De acuerdo a su temporalidad, puede ser aguda, prolongada o fiebre de origen desconocido. En el caso de la fiebre aguda, es aquella que no supera los 15 días de evolución, como por ejemplo infecciones respiratorias, infecciones de piel y partes blandas, infección urinaria. Tiende a ser más alta, a tener picos o pics en horarios vespertinos. Una fiebre prolongada, por otra parte, es aquella que se extiende por más de 15 días. Y la fiebre de origen desconocido es una entidad febril definida no solo por su temporalidad, que es mayor a 3 semanas, sino por otras características bien definidas, ¿ya? Como por ejemplo, fiebres que solo dan en las noches, o fiebres que vienen y que van, etc. Hay varios tipos de fiebre también por su patrón de presentación. Tenemos, por ejemplo, la fiebre intermitente. ¿A qué se denomina fiebre intermitente? Va a ser cuando hay elevaciones térmicas que retornan a valores normales durante cada día de fiebre. Por ejemplo, en este gráfico vemos que el primer día tuvo 38, luego tuvo 36, luego el siguiente día tuvo 39, luego al siguiente día tuvo 36, luego el siguiente día tuvo 39, después al siguiente día tuvo 36,5, después al siguiente día tuvo 39 y el siguiente día tuvo 37. O sea, van a ser elevaciones de las temperaturas todos los días, pero van a haber intercalados días de temperatura normal. Eso se denomina fiebre intermitente, perdón. En el caso de la fiebre continua o sostenida, no va a haber variaciones mayores de 0,6 grados centígrados por día y por lo general no va a regresar a la normalidad. Por ejemplo, un día tuvo 39, otro día tuvo 38,5, otro día tuvo 39, después tuvo 38,5, etc. Pero nunca desciende a la normalidad y las variaciones van a ser no mayores a 0,6 grados. En el caso de la fiebre remitente, durante su evolución nunca se alcanzan valores normales durante cada día de fiebre, ¿ya? Entonces, la mayoría
afecciones febriles se presentan de esta manera. Por ejemplo, el primer día tuvo 39, el segundo día tuvo 40, el tercer día tuvo 38, el siguiente día tuvo 39, el siguiente día tuvo 38,5, otro día tuvo 39. Esta de aquí se diferencia de la que vimos anteriormente porque esta puede cambiar, puede ser más de 1 grado, puede ser 1,5 grados, pero igual se mantiene en fiebre. En el caso de la fiebre recurrente, en cambio, son ciertos días de fiebre con ciertos días de no fiebre. Reaparece luego de 1 o más días sin fiebre cuantificada y se presenta por patrones intermitentes, continuos o remitentes. Esta fiebre también le llaman la fiebre del dromedario o fiebre de la joroba de camello, porque parece una joroba de camello cuando se la grafica. Por ejemplo, un día estuvo en 38, otro en 39, otro en 39,3, otro en 39,5, pues bajó a 39, 38,5, 37, 36,5, 36,5, 36 y volvió a subir. Por eso es que este patrón de fiebre parece que fuera una joroba de camello. ¿Cómo se presenta la fiebre en sus manifestaciones clínicas? Pues va a tener malestar general, va a tener decaimiento, sensación de frío que puede alternar con sensación de calor, como el escalofrío, ¿no? Puede haber cefalea, palpitaciones, sensación de como que el corazón se quiere salir, mucha sed, anorexia, que es la pérdida de apetito, somnolencia, hiperestesia cutánea, que es como una sensibilidad, polialgia, que es dolor de las articulaciones, y fotofobia, que es no querer ver la luz, estar en un lugar oscuro. Entre sus signos, pues una fase febril, con una fase rubicunda, la piel está roja, sudorosa, ojos brillantes o también llamada coriza. Va a haber palidez, piel fría, especialmente en extremidades, taquicardia, polipnia, que es el aumento de la respiración profunda y aumento de la frecuencia respiratoria. Y puede además observarse signos como lengua saburral, que es una lengua blanca, sequedad de piel y sequedad de las mucosas, ¿no? Entonces aquí vemos los ojitos vidriosos que se denomina coriza, más que nada en los niños, la rubicundez, que es la coloración roja de la piel en la cara, labios, ojos, párpados, y la lengua saburral, que nos denota pues que está deshidratada la persona. Bien, eso es lo que yo quería presentarles acerca de la temperatura. Espero que haya quedado claro y que tengan un excelente día.